Pero Jesús dice, yo no doy mi paz como el mundo da, mi paz es otro. En medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de las dificultades, en medio de las crisis, si tú me abres tu corazón, yo entro y coloco paz. Y la tormenta no te asusta, la enfermedad no te asusta, la pobreza no te asusta, la crisis no te asusta, porque yo estoy en tu corazón y yo soy la paz. Y Él nos dejó el mejor ejemplo, porque una noche había tormenta en el mar de Galilea y sus discípulos desesperados. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y Él estaba durmiendo tranquilo. Los otros asustados, vamos a morir. Y Jesús durmiendo. ¿Por qué? Porque Él es la paz. Y cuando ese Jesús entra en tu corazón, entra la paz. Y cuando entra la paz, entra la solución a tu problema. Vamos al texto bíblico, Filipenses capítulo 2. Vamos a leer a partir del versículo 12. Dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones ni contiendas, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Interesante cómo Pablo termina este texto. Dice, yo quisiera que cuando Cristo venga, yo tenga la seguridad de que no he corrido en vano, ni que en vano he trabajado. Debe ser triste querer pensar que se encontró cuando no se encontró nada, pensar que se logró cuando no se logró nada. Uno de los sentimientos más trágicos de la vida es la frustración. Cuando tú confías en una persona y esa persona no es nada de lo que tú pensabas que era, cuando tú encuentras un trabajo y ese trabajo no es nada de lo que pensabas que era, cuando tú hiciste algo soñando con encontrar y solo encontraste el vacío, la vida está llena de frustraciones todos los días y solo Dios puede abrirte los ojos para que no seas frustrado. Yo creo que la vida espiritual también tiene frustraciones terribles. De acuerdo a Pablo, cuando Cristo venga, hay mucha gente que pensó que había sido una buena cristiana y sin embargo estará perdida. Eso es terrible. Que tú pensaste que caminaste en el camino, que tú hiciste todo lo que tenías que hacer para salvarte y cuando Cristo venga estés perdido. Por eso Pablo dice, yo quisiera que cuando Cristo venga yo no haya corrido en vano, yo no haya trabajado en vano, yo no me haya esforzado en vano. A veces yo veo a los miembros de la iglesia, todos son sinceros, lindos y maravillosos, y creo que todos quieren ir al cielo. Pero algunos, por ejemplo, piensan que si usan batería no van a ir al cielo. Otros creen que si oran de pie no van a ir al cielo. Tienen que orar solo, arrodillado. Otros creen que si celebran su cumpleaños no van a ir al cielo porque es de origen pagano. Otros creen que si en Navidad arman el arbolito Navidad, no van a ir al cielo porque eso es pecado, y son personas sinceras. Las personas sinceras tratan de como hasta de adivinar, Señor, ¿qué quieres que haga? Y entonces están queriendo descubrir qué cosa es pecado para evitar el pecado. No puedo hacer esto, no puedo hacer aquello, no puedo hacer lo otro. Yo siempre digo que hay cristianos que enfrentan la vida cristiana así, ve como que ellos tienen que llegar al púlpito. Todo el suelo está lleno de huevo crudo y tienen que llegar al púlpito, pero sin quebrar un huevo. Ahora, ¿cómo la hacen? ¿Cómo llegar al púlpito? Pisando los huevos, pero sin quebrar un huevo. Pero hay cristianos que viven su vida cristiana así, viven así. No puedo. Resulta que en el camino quebran todos los huevos. Y la vida cristiana no es una cosa difícil de ser vivida. La vida cristiana es linda, simple, bonita. ¿Sabes por qué? Porque la vida cristiana es una relación de amor con Cristo. Una relación de amor con Cristo. Tú no tienes que tener miedo de Dios. Tú tienes que ser atraído por Él. Tú tienes que tener alegría de servirlo. No tienes que tener miedo de perderte. No tienes que tener miedo de que si no andas bien te va a castigar. No, porque no existe ese Dios que algunos imaginan. Porque para algunos, Dios está sentado en su trono mirando a la tierra con una vara en la mano. A ver, ¿quién se porta mal? Y al que se porta mal. Y ese embarazo es falta de empleo, enfermedades, problemas en la casa, problemas con los hijos. Entonces, hasta cuando se choca tu carro, piensas que es el castigo de Dios, que alguna cosa está mal en tu vida. Tu hijo se enferma. ¿Qué habré hecho? ¿Por qué Dios me está castigando? Perdiste el empleo. ¡Ay, Dios me está castigando! Te enfermaste por alguna razón. ¡Ay, Dios me está castigando! ¿Sabes que el ser humano ha desfigurado completamente el carácter de Dios? La Biblia dice que Dios es amor. Te va a llevar tiempo a entender esto, que Dios es amor. La Biblia no dice que Dios tiene amor.
La Biblia dice que Dios es amor. Es amor. Para nosotros está aquí y su amor está aquí. Pero para el escritor bíblico, Dios está aquí y su amor, Dios es amor. No puede separarse el amor de Dios porque Dios es amor. Y para que lo entiendas te voy a hacer un ejemplo bien tonto. ¿De qué está hecho este micrófono? ¿De metal? ¿De qué está hecho mi traje? ¿De paño? ¿De tela? ¿De qué está hecho mi zapato de cuero? ¿De qué está hecho este púlpito de madera? Ahora viene la ilustración tonta. ¿Y de qué está hecho Dios? Pues esa ilustración es una ilustración tonta porque Dios no está hecho de nada. Dios es Dios. Dios nunca fue hecho. Pero estoy haciendo la pregunta tonta solo para que entiendas. Y si Dios estuviera hecho, ¿de qué estaría hecho? ¿Cuál sería la materia prima de su ser? Amor. Eso es lo que la Biblia dice cuando dice que Dios es amor. Dios te ama. Te ama. Te ama con un amor que tú jamás vas a entender. Y si estás enfermo, si estás sin empleo, si estás endeudado, si tu esposa se fue o si tu hijito murió, no es porque Dios no te ame, porque Dios te va a amar siempre, siempre, siempre. No hay nada que tú puedas hacer para que Dios te ame, porque Él ya te ama sin que hagas nada. El amor de Dios no es por merecimiento. Pero así como no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame porque Él ya te ama, tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios deje de amarte, porque hagas lo que hagas, Dios siempre te va a amar. Nunca te va a dejar de amar, porque por ahí cuando tú eras niño tus papás decías, pórtate bien, porque si no te portas bien, Dios no te va a amar. ¿Cómo que Dios no te va a amar? Y a veces no podemos librarnos de eso hasta cuando somos viejos y pensamos que cualquier cosa mala que nos pasa es porque Dios dejó de amarnos. Mira, el día que Dios deje de amarte, deja de ser Dios, porque Dios es amor. Y si Dios es eterno y Dios es amor es eterno, su amor nunca se va a acabar. El otro día alguien me dijo, pastor, entonces pues, ¿para qué me preocupo? Ya estoy salvo, porque Dios me ama. No, querido, no vamos a confundir las cosas. Yo te estoy hablando del amor de Dios, no te estoy hablando de la salvación. ¿Qué cosa es la salvación? Es tomar el amor de Dios, es apoderarte del amor de Dios. Dios te ama, pero si tú no te apoderas del amor de Dios, ese amor no te sirve para nada. Y te voy a hacer una ilustración. En el Brasil, el país donde vivo, el río Amazonas desemboca al océano Atlántico. El río Amazonas nace en el Perú, en las alturas del Perú, cerca de Machu Picchu. ¿Cuántos han estado en Machu Picchu? Levante la mano. Oh, mira tanta gente ahí en las montañas del Machu Picchu. Nace como un hilo de agua. Un riacho que ni es riacho, es un hilo de agua, pero va bajando, y ahí se junta con otro riacho, ya se vuelve un río, se junta con otro río, se sale del Perú y entra al Brasil. Y ahí en el Brasil se junta con otros afluentes, y cuando llega al océano Atlántico, el río Amazonas es un río gigantesco, de tal manera que si tú te paras en una orilla, tú no puedes ver la otra orilla de tan lejos que está. Entonces el río Amazonas es agua dulce, entra al mar con una fuerza, pero con una fuerza descomunal que durante 200 kilómetros no se mezcla el agua dulce del Amazonas con el agua salada del mar, no se mezcla. La fuerza del río es tan grande que sigue agua dulce. Claro que después de los 200 kilómetros ya se va diluyendo el agua dulce, se va mezclando con el agua salada. Pero el otro día hubo un naufragio, una embarcación naufragó y salieron a buscar a los sobrevivientes, y después de días los encuentran en una lancha de jeve con el labio partido, todo quemados por el sol. Y cuando el capitán llegó para rescatarlos ellos, lo primero que dijeron, agua, por favor, agua. 3 días sin tomar agua. Y el capitán les dice, pero, ¿y por qué no toman? Ustedes están rodeados, están en el río Amazonas hace rato, rodeados de agua dulce, muriendo de sed. Pues el amor de Dios es igualito, el amor de Dios te rodea, te envuelve, nunca te deja de existir. Dios te ama, pero para que te sirva tienes que tomarlo, tienes que aceptarlo, tienes que abrir tu corazón. Y cuando yo te digo, abre tu corazón a Dios, no te estoy diciendo cambia religión, te estoy diciendo, entrégale tu vida a Dios, deja que Dios te guíe. Dile públicamente a Dios, Señor, yo te amo, yo quiero vivir para ti, y si tú haces eso, ahí entra Dios a tu corazón y revoluciona tu vida. Miren cómo Pablo comienza el versículo de esta noche. Dice así, por tanto, amados míos, ahí está lo bello del Evangelio. Por tanto, amado mío, Pablo dice, yo te amo porque Jesús me ama a mí. Por tanto, amados míos, porque el Evangelio es una relación de amor entre Cristo y tú. Pastor, Dios me ama. ¿Por qué estoy enfermo? Porque hay gente mala que nunca se enferma. Y yo no te puedo decir, Señor, que yo soy un santito, que no hago nada de malo. Pero así perverso yo nunca he sido. ¿Y por qué estoy enfermo?
¿Y por qué mi hijito murió? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Porque nuestra mente nos dice que pues si fuiste un perverso de esos matadores, asesinos miserables, pues merecería sufrir, pero si yo no he sido así, ¿por qué tengo que sufrir? Entonces el problema es que a veces en medio del dolor tú comienzas a dudar del amor de Dios y piensas que porque el sufrimiento tocó tu vida, Dios dejó de amarte. Dios no dejó de amarte. Y ahora viene Pablo y dice, amados, amados míos, porque ustedes son amados de Dios, son amados míos. ¿Cuál es el beneficio del Evangelio? ¿Cuál es el beneficio de entregarle la vida a Jesús? De rendirse a Dios. No es que te curas del cáncer, que si Dios quisiera puede hacerlo. Nunca, nunca, mira. Nunca dudes del poder de Dios. Dios puede hacer maravillas, querido. Tú jamás te atrevas a dudar del poder de Dios. Estás endeudado con $50 y no puedes qué hacer, ya no sabes qué hacer. Hablando de milagros, él decía, yo no sé por qué hay gente que no cree que una ballena, vamos a decir que sea ballena, la Biblia dice un gran pez. Él decía, no sé por qué hay gente que no cree que una ballena se lo tragó a Jonás, lo tuvo en su barriga 3 días y después lo arrojó vivo. Él decía, yo no sé por qué hay gente que no cree en eso, porque conociendo al Dios que yo conozco, decía él, si la Biblia dijera que Jonás se tragó a una ballena, lo tuvo en su barriga 3 días y después la arrojó vivo, yo creería porque yo sé quién es mi Dios. Y ese hombre murió con cáncer. ¿Puedes entender eso? Pero entonces, ¿por qué Dios no lo curó? Claro que lo curó. No lo curó del cáncer porque el cáncer era lo de menos. Terrible problema que cargamos en la vida. No es el cáncer. El terrible que cargamos en la vida es que empezamos a perder la fe en Dios. Pero, ¿y qué va a hacer Dios conmigo? Ahí está. Cuando tú abres tu corazón a Dios, Jesús entra en tu corazón y lo primero que te dice es, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Y cómo es la paz del mundo? Todo tranquilo en tu vida. Mucha comida, mucha salud, mucho bienestar, mucho dinero. Ahí eso es paz para el mundo. Pero Jesús dice, yo no mi paz como el mundo da, mi paz es otro. En medio de la tormenta, en medio del dolor, en medio de las dificultades, en medio de las crisis. Si tú me abres tu corazón, yo entro y coloco paz. Y la tormenta no te asusta, la enfermedad no te asusta, la pobreza no te asusta. La crisis no te asusta porque tienes, yo estoy en tu corazón y yo soy la paz. Y Él nos dejó el mejor ejemplo porque una noche había tormenta en el mar de Galilea y sus discípulos desesperados, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está? Y Él estaba durmiendo tranquilo, nosotros asustados, vamos a morir. Y Jesús durmiendo. ¿Por qué? Porque Él es la paz. Y cuando ese Jesús entra en tu corazón, entra la paz. Y cuando entra la paz, entra la solución a tu problema. Ya les dije que yo trabajé muchas veces, muchos años allá en la selva, y yo creo que Dios me llevó allá para enseñarme lecciones que de otra manera nunca hubiera aprendido. Y una de las lecciones fue justamente el valor de la paz en el corazón. Yo caminaba porque no había ómnibus, no había camiones, caminaba y llegaba a un lugar, no había puente, entonces atravesaba el río nadando de un lado para otro. Y un día llegué a una aldea llamada Maranquearia. Allá estaba ya la aldea. Yo llegué por este lado y quise atravesar el río. Perené nadando y de repente la corriente me comenzó a llevar. Decí cuando uno veía el río estaba calmo, calmo. Cuando entré me di cuenta que la corriente no se veía, pero se sentía y me comencé a desesperar, me comencé a asustar porque es lo que hacemos, ¿no? Y asustado, ¿qué haces? Comienzas a dar manotazo para aquí, manotazo por allá y cuanto más manotazo das, más te cansas. Menos mal que los hermanos indios se dieron cuenta que yo estaba en problemas y todos se arrojaron y me rescataron allá abajo, ya más allá abajo, como a 1 kilómetro había una catarata pequeña. Si yo caía, ahí estaba muerto, pero ellos me rescataron. Entonces el jefe indio me dio un consejo. Ya una vez que me recuperé todo, ya pasó el susto, el miedo, me dice, pastor, le voy a dar un consejo. Cuando usted se está ahogando en el río, cuando usted siente que la corriente se lo lleva, piense así, si me desespero, estoy muerto, si me desespero, estoy muerto. Porque primer paso para salir del de cualquier tormenta, no se desespere, porque si se desespera, estoy muerto. Ahora tú vas a ver la diferencia entre el que sufre sin Dios y el que sufre con Dios. El que sufre sin Dios se desespera. El que sufre con Dios tiene paz y compás en tu corazón. Yo ya probé eso en el río muchas veces después. Cuando yo sentía que el agua me llevaba, yo miraba, ver qué va a hacer este río conmigo. Lo máximo que puede hacer es seguirme llevando. Tú no sabes flotar, aunque no sepas nada, no sabes hacer patito ahí, pues deja que el río te lleve. ¿Sabes por qué? Porque el río te va a arrojar a alguna orilla. El río solito te va a llevar a una orilla. Acá te lleva.
Pero para eso tu corazón tiene que estar lleno de paz. Para eso no tienes que estar desesperado, tienes que confiar. Entonces, si tú entraste aquí lleno de deudas y le entregas esta noche la vida a Dios, tal vez Él no te va a mandar el dinero, pero te va a colocar paz en el corazón. Y vas con paz en tu corazón, y vas a ver cómo miras la vida de otra manera, porque sin paz en tu corazón, ¿qué hacías en la noche? Ay, me suicido. Ay, la muerte es la no. Tal vez puedo robar. No, desesperado. Comienzas a buscar tus métodos humanos de pagar la deuda, pero ahora con paz en tu corazón, Dios mío, ¿qué hago? Y ahí viene la solución divina cuando tú menos imaginas. No importa cuál es el problema que has traído esta noche, aquí hay solución para ti, pero tienes que entregarle el corazón a Jesús. Por eso es que todas las noches yo digo a las personas, levántense y vengan, levántense y vengan. ¿Por qué? Porque el otro día alguien me dice, pero pastor, ¿por qué usted insiste tanto en que las personas vayan adelante? Por un motivo. Jesucristo cuando estuvo en esta tierra dijo, si tú confiesas mi nombre delante de los hombres, yo voy a confesar tu nombre delante de mi Padre que está en el cielo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Que todos queremos que Jesús confiese nuestro nombre delante del Padre, pero nosotros tenemos vergüenza levantarnos, venir y confesar el nombre de Jesús delante de los hombres. No tengas miedo de entregarte a Jesús, de confiar en Él, de darle tu vida. Tú no vas a perder nada. Y cuando abres el corazón, la paz entra, y ahí con paz en tu corazón tú contemplas la vida de otra manera. Pero vamos a la esencia del texto. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor. En la iglesia de Filipos había un problema. Muchos hermanos parecían buenos cuando todos los veían, pero cuando nadie les veía, no eran nada de lo que parecían cuando todos les veían. Ahora, ese problema no es de los filipenses, ese es nuestro problema. Kerdí, somos buenos esposos, corteses, maravillosos, todo lindo. Y cuando nadie nos ve, ese problema es el problema del ser humano. El ser humano es así. Al ser humano natural le gusta fingir, le gusta aparentar, le gusta disfrazar, le gusta camuflar. Él no es auténtico. Interesante. Cuando somos niños somos auténticos. Todos somos egoístas cuando nacemos porque nacemos separados de Dios por la naturaleza pecaminosa que traemos. No existe pecado original en el sentido de que porque naciste eres un pecador y estás condenado. En ese sentido no existe pecado original, pero sí existe pecado original en el sentido de que cuando naces ya naces trayendo una naturaleza egoísta. Te puede parecer terrible decir que esa bebita bonita que está en los brazos de ese amigo que está entrando sea una niña egoísta, pero tan bonita, pequeñita como ser egoísta. Pero infelizmente así es el ser humano. Todos nacemos egoístas con naturaleza pecaminosa. Y si tú quieres un ejemplo, coloca en una mesa, porque la vida es así. Nacemos egoístas y a medida que vamos creciendo de niños, nos mostramos egoístas sin problema ninguno. Nos mostramos egoístas, pero a medida que vamos creciendo, vamos a aprendiendo a esconder nuestro egoísmo, a disfrazar nuestro egoísmo. ¿Quieres una experiencia? Coloca en una mesa 6 pedazos de pastel y 5 niños. Cada uno agarra su pedazo y come lo más rápido para agarrarse el pedazo que está sobrando, porque son egoístas pero auténticos. No se esconden, no se disfrazan, se muestran, pero coloca 5 adultos y 6 pedazos de pastel. Ahí es diferente. Cada uno agarra, come. Todos terminan, está sobrando uno, nadie agarra. Ahí uno dice, agarra tú. No, tú no. Tú no, tú. En el fondo todos se mueren de ganas de comer. Quiere decir que todos estos 5 adultos son maravillosos, nobles, hombres cristianos de Dios. Son 5 egoístas que aprendieron a disfrazar, porque así es el ser humano. No te sientes pecador, así soy yo, Jorge. Todos somos así por naturaleza. Entonces, delante de las personas mostramos una cara. Cuando estamos solitos somos otros. Ahora, el hecho que somos así no quiere decir que eso está correcto, porque ahí entra el poder del Evangelio, el poder transformador del Evangelio. Y el plan divino no es que las personas estén ahí mostrando que son buenos cristianos, sino que sean cristianos de verdad, que sean victoriosos de verdad, que no haya nada que te amarra, nada que te esclaviza, que seas libre, porque uno de los secretos para tener paz en el corazón es tu libertad. Tienes que estar libre de sentimientos negativos, libre de pensamientos negativos. Porque a veces nosotros queremos la sanidad del cuerpo, pero no queremos la sanidad del alma, cuando la sanidad del cuerpo es un resultado de la sanidad del alma. Tienes que estar curado por dentro para que estés curado por fuera. Tu más grande necesidad no es la curación del cuerpo, sino la curación del alma. ¿Y por qué todo esto? Por un motivo simple.
Pablo dice, ocúpate de tu salvación. Quiero que te portes bien, no solo cuando yo estoy, sino cuando yo no estoy. Pero para esto ocúpate de tu salvación. Y dice, pero con temor y con fervor. Entonces viene aquí una pregunta. ¿En la vida cristiana tengo que esforzarme o no? Y esa es una lucha entre los cristianos, porque vienen unos cristianos y dicen, no tienes que esforzarte, tienes que confiar solamente en Jesús. Ahí vienen otros dicen, no, ¿qué? Jesús. Claro que hay que confiar en Jesús, pero hay que esforzarse. Entonces nuevamente hay dos grupos dentro de la iglesia. Unos que creen que hay que esforzarse para no caer en el pecado y otros que no hay que esforzarse para no caer porque Cristo lo hace todo por nosotros. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice así? Mientras yo estoy viajando, no quiero que te portes bien solo en mi presencia, sino también mi ausencia. Y mientras estoy viajando, ocúpate en tu salvación con temor y fervor. Está hablando de esfuerzo. En otra parte, Pablo dice, ainda no resiste hasta sangrar. ¡Qué terrible! Y Pablo dice, he peleado la buena batalla. Quiere decir que la vida cristiana es una batalla, una lucha permanente. Y en una lucha hay que esforzarse, ¿o no? ¿Hay lugar para el esfuerzo del cristiano en la vida espiritual? Claro que hay, solo que hay dos batallas en nuestra vida. Y tal vez el versículo 16 explica por qué dice así, asidos de la palabra de la vida. Asíos de la palabra de vida. Entonces ya dijimos, mira, desde la primera noche venimos diciendo esto. Aquí está Jesucristo. Tú ve a Jesús, agárrate de Jesús, abrázate de Jesús. No te separes de Jesús, no te separes para nada. Y ahí vas a vivir una vida victoriosa, porque ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Entre Cristo y Satanás, entre la justicia y la injusta. Entonces, en Cristo tu vida es una vida victoriosa. El problema es que con la naturaleza que hemos nacido no nos damos cuenta y ya estamos separados de Jesús. Y al separarnos, ya estamos cayendo. No quieres caer, no te separes de Jesús. Tu secreto está, no te separes de Jesús. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Nos separamos de Jesús y cuando viene la tentación ahí solito queremos el dominio propio, la fuerza de voluntad. No voy a caer y no voy a caer. Le he dado mi palabra a Dios que ahora sí ya nunca más puedes hacer lo que tú quieras, vas a caer. Y en la mejor, en la peor de las hipótesis, si vencieras, esta victoria no te vale de nada porque es tu justicia humana, y tu justicia para Dios es como trapo de inmundicia. Entonces, tu única solución es Cristo. Ahora viene la pregunta, ¿hay lugar para el esfuerzo en la vida cristiana? Claro que lo hay, pero no aquí, porque esta guerra la vas a perder. Hay lugar para el esfuerzo aquí. ¿Para qué? Para no separarte de Jesús. ¿Y qué cosa quiere decir no separarse de Jesús? Pues ese es mi tema del sábado de mañana. ¿Qué quiere decir no separarse de Jesús? Porque hay mucha gente que dice, yo estoy en Cristo, Cristo está en mí. Hay gente que levanta la mano y canta, oh Dios, gloria a Dios, aleluya, yo estoy en Jesús. Eso no es estar en Jesús. Yo no quiere decir que no puedas cantar, canta lo que quieras, pero cantar no es estar en Jesús. Cerrar los ojos, Señor, estoy en ti. Eso no es estar en Jesús. Emocionarse y llorar, eso no es estar en Jesús. El estar en Jesús es una cosa práctica que la voy a explicar el sábado de mañana. Pero lo que tienes que hacer aquí, necesitas esfuerzo para estar en Cristo. Aquí no vale que te esfuerces porque vas a fracasar. Y te voy a dar un ejemplo bien práctico. Este es un problema de los hombres. Este no es un problema de las mujeres. El amor maravilloso de Dios nos ha hecho diferentes, hombres de mujeres. La mujer tiene mente de mujer y piensa como mujer y gloria a Dios. Que sea así. El hombre tiene mente de hombre y piensa como hombre. Y gloria a Dios que sea así. Por favor, mi hermano, no quieras pensar como mujer porque te vas a meter en problemas. Sé hombre, bien hombre. Piensa como hombre, no pienses como mujer. Dios te ha hecho hombre. Y a ti, hermana, piensa como mujer. Dios te ha hecho mujer. Linda, bonita, no quieras ser hombre. La lucha terrible del feminismo, una lucha tonta, es que el hombre quiere, que la mujer quiere ser como el hombre. Y entonces el hombre moderno a veces quiere ser como mujer, y ahí nos metemos en problemas, porque Dios ha hecho al hombre incompleto y a la mujer incompleta para que juntos sean completos. ¿Cómo vas a entender a tu esposa con cabeza de hombre? Nunca la vas a entender. No trates de entender a tu esposa, te vas a volver loco. Las mujeres no fueron creadas para ser entendidas, fueron creadas para ser amadas. Ama a tu esposa, no trates de entenderla. Ámala porque con tu cabeza de hombre, ¿cómo vas a entender? Porque para la mujer hay cosas simples, detalles bonitos de la vida que significa mucho. Si tú agarras una rosa linda de estas y le entregas a tu esposa, la haces llorar de emoción. Pero para ti, ¿qué significa una rosa? ¿Que alguien te traiga una rosa? ¿Qué te toca? Nada.
Que te traigan $100, eso te emociona, pero que la vida está hecha, que la mujer le diga al hombre, te amo, para él hasta es una tontería, aunque quieres ser amado, pero dile a la mujer que la amas, la derrites, porque son dos mentalidades diferentes. Entonces hay un problema que los hombres tienen que las mujeres no pueden entender. ¿Por qué? Porque mujer es mujer, tiene cabeza mujer. Algunas veces las hermanas se han preguntado por qué un hombre mira a una mujer y se la queda mirando así, mirando, hasta que desaparece en la esquina. Tú no vas a ver nunca una mujer que mira a un hombre bonito y se queda mirando y jamás vas a ver eso. La mujer puede mirar, ve un hombre bonito y sigue tranquila, pero el hombre no. El hombre se queda mirando y la palabra de Dios dice, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla y adúltero en su corazón. Entonces, ese es un problema de todo, hermano. Por favor, no me digas que no, porque el otro día yo encontré, no, pastor, yo ya no. Si tú me dices eso de dos, una o eres un tremendo mentiroso o estás enfermo, ve consultar con él. Porque un ser humano normal, claro que va a querer mirar a una mujer porque es su naturaleza. Y el hecho